Si estás agradecido, ¿cuántos dicen amén? Avísale a tu cara. Porque una persona agradecida siempre está feliz, siempre está contenta. 2025 terminó hace unas semanas atrás y estoy seguro que nos dejó muy buenas cosas y otros retos todavía. Pero alégrense, iglesia, que estamos en el 2026 y Dios no ha fallado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que, hermano, antes de poder comenzar con la palabra, te invito a que tomes tu Biblia. Vamos a hacer una pequeña declaración de fe para todos nuestros invitados y quienes nos visitan por primera ocasión. Hacemos una declaración de fe basado en la misma escritura. Si gustas, puedes repetirlo con nosotros, y si no gustas, pues no, ¿verdad? Ahora sí que si no quieres, no. Levanta tu Biblia, amada iglesia, y vamos a decir todos juntos. Ya tenemos la declaración en pantalla. Gracias a Dios. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Decimos fuerte: nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y el mismo Dios de paz nos santifica por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir a tomar sus clases. Y vamos a dar lugar, hermanos, a nuestro hermano que viene a compartirnos de la palabra. Pero antes de dar lugar, por favor, para no mencionar a todos los que nos visitan por primera ocasión, invitados que tenemos, la familia de mi hermano César, la familia de mi hermano Miguel, ¿quién me falta por acá? El novio, por supuesto, no sabemos si novio integrante, pero al menos el novio. Gloria a Dios. Y los demás que vienen por primera ocasión, un fuerte aplauso de bienvenida, por favor. La familia de mi hermano, su esposa, su suegra, gloria a Dios. Y su hijo, que ya se salió. Gracias a Dios. Vamos a dar lugar ahora sí a mi hermano, por favor, que viene a compartir la palabra de Dios. Ahí está. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Se lo prende? Sí. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano. Bendiciones, hermanos. Reciban saludos de los hermanos de Uruapan, de allá de los hermanos de Oasis, del pastor Manuel, de la hermana Bella y de todos los hermanos. Un abrazo y pues muchas gracias por la invitación aquí al pastor Génesis, al hermano, a su esposa. Gracias por el recibimiento. Y, amada iglesia, dando gracias al Señor, venimos a reunirnos a Él. ¿Sí? Estamos aquí, todos nos congregamos en este local, estamos en un lugar físico, pero la reunión y la congregación y la comunión es primeramente a Él. Después entre nosotros, gloria a Dios, es maravilloso saludarnos entre hermanos, cada uno, pero principalmente es al Señor, que nos ha convocado a Él. Y hermanos, hay un tema que antes de que, ese día que me hicieron la invitación para venir para acá, en la mañana, eso fue en la tarde que me hicieron la invitación, y en la mañana se me había dado una palabra, y entonces, pues, los que compartimos la palabra sabemos que se le llama confirmación, y el Señor me confirmó la palabra aquí, y eso es lo que viene siendo, hermanos, el crecimiento del creyente a través de la aflicción, ¿sí? El crecimiento del creyente a través de la aflicción, pero no se asuste, no nos asustemos. El Señor nos mandó palabra también de consuelo para ello y palabra de aliento. Amén. Y para esto, hermanos, primero que nada tenemos que ver que estamos en el mundo, ¿verdad? No somos del mundo, pero estamos en él. Y sabemos que el Señor nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Pero Él ha vencido al mundo. El evangelio que actualmente se está predicando, hermanos, en muchos lugares, es ese evangelio de la prosperidad, ¿verdad? O esa doctrina que se le llama, ¿verdad? Lo que es la prosperidad, que como creyentes no nos va a pasar nada, que todo va a estar bien, que
cada cosa que hagamos va a llegar abundancia económica y todas las bendiciones. Y gloria a Dios por las bendiciones, porque la palabra nos habla de las bendiciones, pero no se nos habla, hermanos, de lo que es el pecado, de lo que es la tribulación, de lo que es la aflicción. Ha quedado fuera del mensaje de muchas iglesias. Y por lo regular son en iglesias grandes, que lo que les interesa pues es que las sillas estén llenas, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Sin juzgar a nadie, el Señor es el que se encargará de ello. Pero, ¿qué es en realidad, hermanos, la felicidad? ¿O qué es la prosperidad en Cristo? Es muy diferente lo que es una bienaventuranza en el mundo a lo que es una bienaventuranza en nosotros como iglesia, ¿verdad? Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Es muy diferente. Y para esto, mis hermanos, quiero dar una breve introducción en Job primero. Job 5, versículo 17. Y mire, aquí el Señor nos dice en la palabra que es una bienaventuranza. Y sabemos que una bienaventuranza o bienaventurado es el hombre que es feliz, que es bendecido, que es prosperado. Eso significa la palabra bienaventurado. Un hombre glorioso también se puede llamar bienaventurado en la palabra. Y dice así Job 5, 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y en el 18, mis hermanos, dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Gloria al Señor. Mis hermanos, fíjense lo que nos está diciendo la palabra. Es el mensaje central de esta tarde, noche. ¿Qué nos dice el Señor? Tú vas a ser feliz, tú vas a ser bienaventurado. Yo voy a ser bienaventurado a través del sufrimiento. Y qué complicado es, ¿verdad?, para la carne. A la carne le hablas de sufrimiento, a este cuerpo, ¿verdad?, a estos miembros, le hablas de sufrir, y ¿qué dices? Vámonos. Nos duele la cabeza, mis hermanos, y una aspirina. Nos sentimos un poquito mal de gripe, inmediatamente una pastilla. Oye, como que este hermano o esta persona no me cae muy bien, mejor le doy la vuelta. Entonces siempre estamos huyendo, estamos evadiendo el sufrimiento, la aflicción, todo eso en la carne, no lo queremos. La carne dice que la carne para nada aprovecha, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, siempre el espíritu sí quiere, porque el espíritu, ahorita lo vamos a ver, que sabe que hay un gozo dentro de ello, pero la carne dice, no, vámonos, mejor aquí, ¿cómo dicen? Aquí huyó que aquí quedó. Pero no, mis hermanos, el Señor nos habla que hay felicidad a través de esto. Y para esto, el Señor nos ha dado una palabra en Primera de Pedro, que quisiera que nos pusiéramos de pie para leerla, que es el mensaje central. Vamos a leer en Primera de Pedro. Es por reverencia al Señor, mis hermanos, solamente, que quisiera que nos pusiéramos de pie para leer la palabra juntos. Y es en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Y vamos a leer del 3 al 9, hermanos. Yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista, por favor. Amén. ¿Ya estamos todos ahí? En Primera de Pedro, aquí es donde vamos a estar trabajando el día de hoy, donde el Señor nos ha enviado palabra. Y dice la palabra así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya, gloria al Señor. Tome asiento, mis hermanos, por favor. Amados, esta carta, la primera carta de Pedro, ¿a quién está dirigida? Si nos vamos al versículo 1, fíjese bien que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados. ¿Y quiénes eran los expatriados, mis hermanos? Era esa iglesia que salió, que estaban en Jerusalén, que estaban ahí reunidos, que estaban sentaditos bien cómodos, que decían, pues vamos, aquí estamos comiendo a las mesas, aquí todo está bien, aquí todos nos llevamos muy bien. Y el Señor dice, yo no quiero eso, vámonos. Y tiene que venir la persecución. Entonces todos estos hermanos que estaban muy a gusto, sentados, y no todos, pero la mayoría que ya estaban muy cómodos, dijo el Señor, no, vámonos. Y cuando salió esta iglesia, que es la iglesia primitiva, que es este remanente que estaba ahí en Jerusalén, sale, mis hermanos, y empiezan a predicar. Sí, porque es cuando empiezan a salir a los lugares que el Señor les fue mandando por medio del Espíritu Santo, y entonces comenzó la predicación. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Quiere decir que el Señor no quiere que estemos ahí sentados nada más. El Señor siempre nos va a mover, nos va a incomodar, nos va a poner esa piedrita en el zapato para que crezcamos, para que vayamos y llevamos las buenas nuevas. Él no quiere, miren, les voy a poner un ejemplo. Hace poco me tocó ir a visitar una congregación. En El Salvador, estuve por un tiempo en El Salvador, y nos invitaron a una congregación. Y los hermanos, muy lindos hermanos, nada que decir, pero tenían este sentir de que ellos ya no se compartía aquí en un púlpito, sino que se reúnen a las mesas y tienen una comunión entre ellos, pero ya no es una exposición de la palabra así como tal. Y un hermano me hizo una pregunta, me dijo, ¿usted qué opina de los mismos hermanos de ahí? ¿Qué opinaba yo? Y le dije, mire hermano, porque ellos me decían, argumentaban, que así ya no había problemas entre ellos, que así todos se sentaban y comían, que todo era, como dicen por ahí, miel sobre hojuelas, ¿verdad? Que todo muy bonito. Y yo le dije, hermano, eso sí no lo creo. Le dije, no creo que no haya, por el corazón que tenemos, no el corazón del Señor. En el corazón del Señor, en ese corazón que Él ha puesto, en ese corazón nuevo, que es de Él, ahí es donde hay felicidad, ahí hay armonía, ¿verdad?, entre nosotros. Pero en el corazón perverso y engañoso que todavía está ahí, en ese no puede haber, siempre va a haber algún problema, alguna discusión. Entonces yo le argumenté esto, le dije, mire hermano, solamente usted me está hablando de esa iglesia primitiva, de esta que les estoy hablando, que estaban a las mesas. Le digo, ¿recuerda usted qué pasó en Hechos 7? Y no sé si recuerdan, hermanos, que fue lo de Esteban. Tuvo que venir la persecución, tuvo que venir la tribulación. Entonces esta aplicación solamente la quiero hacer, que esa persecución, esa tribulación, siempre es para bien, mis hermanos. Amén. Gracias, hermano, gracias. Siempre va a ser para bien todo esto que el Señor. Entonces, ¿a quién va dirigida esta carta? A todos aquellos expatriados que estamos viviendo, sea una persecución, sea una prueba, sea una aflicción. ¿Y quién está viviendo ahorita prueba, mis hermanos? ¿Quién está viviendo tribulación? ¿Quién está viviendo persecución? Yo soy el primero. Porque siempre la vamos a sufrir, ya sea por causa de nosotros mismos, por causa del pecado, fíjese, del pecado que ya traemos, del pecado original, o por causa de nuestros pecados que seguimos haciendo. Pero siempre va a haber persecución, y la otra persecución que va a haber, o aflicción, es por causa de Cristo. Entonces vamos a ver que son diferentes supuestos que hay, ya sea porque nosotros mismos provocamos el pecado, ya sea por la propia maldad que hay en nosotros mismos, o por causa de Cristo. Que ese es cuando es por causa de Cristo, mis hermanos, es esa aflicción o esa tribulación que nos va a dar crecimiento espiritual, cuando es por causa del Señor. No estamos hablando, hermano, de que sacamos la tarjeta de crédito y no la pagamos y ya nos andan buscando, ¿no? Llegan los de ahí de la tienda esta amarilla, para no decir nombres, y tocan ahí, no está fulano de tal, porque no pagamos. No, mi hermano, eso se llama fruto del pecado. Son consecuencias de todo aquello que nosotros hacemos y que es del pecado, obviamente, y pues somos atribulados, pero porque nosotros mismos no lo estamos buscando. Y ahorita vamos a ver la diferencia cuando es a causa del Señor.
A pesar de eso, a pesar de que fue por causa de nuestro pecado, mis hermanos, el Señor lo utiliza porque todas las cosas para los que aman a Dios nos ayudan para bien. Entonces, a pesar de que fue nuestra culpa, el Señor lo utiliza para madurarnos. Pero no quiere decir que sea bueno, porque vamos a tener una constante redarguir, un constante remordimiento más bien siempre, estarnos remordiendo la conciencia, no siempre. Y pues el Señor no quiere eso, el Señor quiere que nos arrepintamos, que giremos y demos la vuelta y nos apartemos y no lo volvamos a hacer. Entonces esa es la manera en la que el Señor produce también ese sentido de redarguir, pero nos apartamos. Si lo seguimos haciendo, si seguimos en ese pecado recurrente, ahí no va a haber crecimiento, mis hermanos. Ahí lo que va a haber nada más es un pecado enterrado, un pecado bien oculto. Entonces no es ahí. Claro, como lo digo y lo repito y lo recalco bien, que el Señor lo va a utilizar a pesar de eso. Amén. Entonces, ya estamos viendo los destinatarios. Entonces, va a haber sufrimiento, siempre va a haber. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo tendréis aflicción, fue con lo que comenzamos. Entonces, siempre va a haber, hermanos. No se me asuste, porque esta iglesia que le está hablando aquí, ahora somos nosotros. Y viene esta palabra de consuelo, mire. Vamos a seguir leyendo ahí donde estamos. En el versículo 2, mire, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Fíjese, mi hermano, aquí está hablando de una elección y de la presciencia. Y yo no quiero entrar en asuntos doctrinales de lo que es la predestinación y de lo que es esto, pero sabemos que en Romanos 8:30, si usted gusta ir, dice que a los que predestinó, los llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. La obra ya está terminada. Mi hermano Génesis comenzó dijo él vio la obra terminada, él ve a Cristo en nosotros. Entonces, aquí si usted se fija, en Romanos 8:30, está todo el proceso de lo que es el creyente. Hay un llamado, sí, hay una predestinación primero que es en Cristo, mis hermanos. Esto tiene que quedarnos bien claro, que esta predestinación no fue con su nombre, mi hermana. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo. No con el nombre de usted, no, con el nombre de Cristo. Hermoso nombre, lo vimos ahorita. En ese nombre, en el nombre de Jesús fuimos predestinados. Entonces Él nos llama, sí, con un llamamiento santo. Nos escogió, nos llama y nos justifica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos perdona todos los pecados, que nos hace una nueva criatura y después al final nos glorifica. Amén. Entonces, mire, el proceso que nosotros estamos viviendo, por eso te estoy mencionando todo esto, porque el proceso que estamos viviendo ahora nosotros es ese proceso que está entre la justificación y la glorificación. Ahí es donde viene el periodo de prueba, entre las últimas dos, justificación y glorificación. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? En este proceso se le llama santificación. ¿Y qué es la santificación? Pues parecernos más a Cristo. Entonces, voy a ir adelantándolo. ¿Por qué viene toda esta tribulación? ¿Por qué viene toda esta prueba? Porque el Señor quiere que nos parezcamos más a Él mismo, ¿sí? Por eso nos va quitando todas las impurezas, por eso viene una tras otra. Hermano, a veces que, no sé si usted se identifica con esto, pero vamos saliendo de una cuando ya viene la otra. O todavía ni salimos, apenas estamos viendo la salida y ya está la otra. Pero Pablo nos dice en Romanos 8, dice, porque la esperanza que vemos no es esperanza. O sea, esa salida momentánea, hermanos, es temporal porque todo eso es de aquí de la tierra. La única esperanza que nosotros como cristianos tenemos es Jesucristo, ¿sí? Él es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. El misterio de todos los tiempos es Cristo en cada uno de vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, tomando en cuenta eso, hermanos, vamos a ver algo. Que es Cristo en nosotros el que está soportando toda esa aflicción. No somos nosotros. Si fuéramos nosotros, inmediatamente salimos corriendo, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, que es con la fe de Él que nosotros podemos soportar. Mire, si quiere de una vez vamos a continuar ahí. En el versículo 3, de aquí mismo de Primera de Pedro 1, y dice así la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. Entonces ya vimos que la esperanza que vemos no es esperanza. Nuestra esperanza, ¿quién es, hermanos? Cristo, amén, aleluya. Él es la única esperanza. Y Él tuvo misericordia de nosotros. Por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, ¿qué nos merecíamos? La muerte. ¿Y qué nos ha dado el Señor? Misericordia. O sea, misericordia es recibir lo que no nos merecíamos. El Señor nos ha dado lo que no nos merecíamos. Si nosotros merecíamos muerte, el salmista dijo, has cambiado mi lamento en baile. Aquello que nos merecíamos, el Señor dijo, yo te doy misericordia, gloria a Dios. De verdad, hermanos, que esto yo no lo entiendo. Pero la palabra dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. ¿Sí? O sea, la soberanía de Dios es que tuvo misericordia de los que estamos aquí el día de hoy, que estamos escuchando la palabra, no por nuestras buenas obras, hermanos. Definitivamente no fue ni por las buenas ni por las malas. Fue por la misericordia, ¿sí? Fue por la soberanía del Señor. Él tuvo la elección. Todos los que estamos aquí, hermanos, uno por uno, estamos aquí, no porque quisimos. Estamos aquí reunidos porque el Señor permitió que estemos aquí. No falta ninguno, hermanos, ni sobra ninguno. Los que estamos aquí son los que el Señor quiso que estuviéramos aquí en esta noche. Así que no se sienta mal si no vino aquel que invitó y no pudo, porque el Señor, lo que usted dejó de hacer para venir aquí el día de hoy a escuchar su palabra, es olor grato para Él. Es olor grato para Él, créame. Porque dejó de hacer, y lo que dejó de hacer no es nada para lo que estamos escuchando el día de hoy. Y no esa vasija, sino la palabra del Señor. Amén. Esa misericordia que si vamos a Lamentaciones, si quiere acompáñeme para ver esa misericordia en el libro de Lamentaciones de Jeremías, que son las del Señor, ¿verdad? Los lamentos del Señor a través del profeta Jeremías. Y en Lamentaciones 3, y en el versículo 22, mire, hermano, cómo es esta misericordia que tiene, aclarando, esta misericordia está siendo derramada siempre, hermanos. Mire, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, está hablando en plural, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué quiere decir con esto que nuevas son tus misericordias? Porque Él ha tenido misericordia, hermanos, en la salvación, desde que nos dio, de eso que estamos hablando, de la salvación, y sigue teniendo misericordia en medio de la prueba, sigue teniendo misericordia siempre el Señor. No es solamente una vez esa misericordia, sino que es un presente continuo. Siempre el Señor, en este proceso de santificación que tenemos, del que estamos hablando entre la justificación y glorificación, ese proceso, hermana, todo eso que estamos viviendo, es por misericordia también. El parecernos a Cristo, Él nos guía por medio de esa misericordia. Es como esa cobertura que Él nos está dando, la misericordia de que nos está perdonando, ¿sí? Gracia sobre gracia, dice porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, fíjese, gracia sobre gracia, una tras otra. La gracia para salvarnos y la misma gracia también para llevarnos a ser como Él. Es este proceso. Entonces nunca han decaído esas misericordias, que no nos las merecemos. ¿O hay alguien aquí, hermanos, que podamos decir que nos merecemos esa misericordia? Yo creo que no, ni hubiera hecho la pregunta porque sabemos que no. Entonces, hermanos, esta misericordia es preciosa. Hermano, si hasta de los impíos y del mundo tiene misericordia, dice que Él hace salir su sol, ¿sí? Sobre buenos y malos, ¿sí? Entonces, Él hace llover sobre justos e injustos, cuanto más de nuestros hijos. Por eso tiene que venir la disciplina, pero viene la misericordia. Viene la herida, viene la llaga, pero viene la cura, siempre. Así estamos. Pero ya nos malacostumbramos a veces. El Señor no quiere que nos malacostumbremos. El Señor quiere que cambiemos la mente, que dejemos ese pecado, que dejemos esa conducta, pero nosotros insistimos. ¿Sí? Aquí mismo Pedro más adelante nos dice que vuelve otra vez el perro al vómito. Palabra fuerte, ¿verdad? Dice, vuelve la puerca lavada al lodo. Ya el Señor nos perdona, salimos de la prueba, decimos, ya no lo vuelvo a hacer. Última vez. Y parece que otra vez. Pasa poquitos días o meses o un año quizás y otra vez lo volvemos a hacer.
pero el Señor vuelve a tener misericordia. Y lo repito, no, el Señor no quiere que esto suceda, pero nuestro corazón es engañoso y es perverso y lo vuelve a hacer. Por eso tenemos que pedir, hermanos, una conversión, pero ahorita lo vamos a ir viendo. No me quiero adelantar a esto. Y después, aquí mismo volviendo a Pedro, en el versículo 4, miren, nos está hablando de una herencia. Y fíjese qué tipo de herencia nos está hablando el Señor. Aquí, vuelvo a recalcar, ¿a quién le está hablando? A esta iglesia que está en persecución, a usted y a mí, a esta iglesia que está en aflicción, a esta iglesia que está en prueba, porque todos siempre estamos en prueba, siempre estamos, mis hermanos. Entonces dice en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. ¿Y quién es esa herencia? ¿Recuerda ese Salmo 16? Cuando el salmista dice, tus cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Hermosa es la heredad que me has dado, que dice el Salmo precioso de David, del Señor en David, ¿verdad? Del Espíritu Santo en David. ¿Y qué quiere decir esto? Que esa herencia, mis hermanos, es Jesucristo mismo, es la vida eterna. La herencia de nosotros, el galardón de los justos, esa herencia es la vida eterna. Es el mismo Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos eso que dijimos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ese mismo Jesús nos va a llevar en este proceso. Ese mismo nos va a llevar hasta que nos va a glorificar, hasta que vamos a ser igual que Él, aunque no parezca, pero mi hermano ya lo dijo, Él nos vio ya la obra terminada. Una hermana hacía una aplicación de un telar de estos que hacen de punto de cruz, hermanos, ustedes saben más, y que por la parte de enfrente del dibujo, pues se ve bien bonito, ¿verdad? Bien acabadito todo, pero si usted lo ve en la tela por atrás, ¿cómo se ve? Ahí se ven todos los remiendos que le hizo, todos los errores y todo, se ve medio feíto. Entonces, me voy a tomar este atrevimiento, mi hermano. Mi hermano Génesis y yo así nos vemos por la parte de atrás, pero el Señor ya nos está viendo por la parte bonita, por la parte de adelante. Amén. Entonces, por eso estamos en esta, pero mira, esta herencia de la que nos está hablando, dice que tiene 3 características. Y esas 3 características es que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible significa que es indestructible. Incontaminada, que no está manchada por el mal. Inmarcesible, que no se marchita o que no se echa a perder. Esas son las 3 características. ¿Y quién puede cumplir esas 3 características? Únicamente, hermanos, Cristo. Nosotros no podemos. Entonces es el Señor, esa herencia, y ahorita lo vamos a ver aquí, lo vamos a desarrollar. Perdón. Mire, en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces ahora sí ya estamos viendo ese galardón que le digo. Esa es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Acuérdense de lo que nos dice Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces esa es la vida eterna. Ahorita nosotros ya estamos gozando esa vida eterna, hermanos. Quizás en ratitos usted ha probado, se ha deleitado, ya sea en la alabanza, ya sea a través de diversas circunstancias, leyendo la palabra por medio de una revelación, probamos y decimos, wow, quiero permanecer aquí, no me quiero mover de aquí, pero salimos de aquí de ese momento, ¿verdad?, tan precioso, y se nos atraviesa un carro, y ya no es la vida eterna, ya se acabó la vida eterna. Entonces, por eso tenemos que ver que el galardón de la vida eterna es en Cristo. Amén. Entonces solamente en Él podemos ver esa vida eterna. Pero dice que es por medio de la fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? ¿Alguien recuerda qué es la fe? Ese pasaje bien conocido, ¿verdad? De Hebreos 11. O sea, ¿cómo vamos entonces a continuar hasta esa vida eterna? ¿Cómo vamos a llevar este proceso de que estamos viviendo de santificación? ¿Cómo lo vamos a llevar? Si vienen pruebas, ¿vamos a salir corriendo? No, ¿verdad? Dice el Señor que es por medio de la fe. Y entonces vemos que después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en realidad, ¿qué es la fe, mis hermanos? Porque a veces ahí creo que
batallamos mucho. Y yo sé que aquí ya lo han visto, yo también ya lo he visto, todos lo hemos visto todos los días. Ese es uno de los versículos que todo el mundo ya le pregunta y se lo sabe. Pero en realidad estamos viviendo la fe y quiero que veamos unos versículos. Mire, vamos a ver en Efesios. Bueno, eso usted lo conoce, este versículo no vamos a ir si quiere nomás. Dice que la fe es don de Dios. Usted lo sabe, ¿verdad? Dice que somos salvos por medio de la fe y esto es don de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que es un regalo, una dádiva de Dios que no está en nosotros mismos. O sea, nosotros no producimos fe. Cuando usted vino al arrepentimiento, cuando yo vine al arrepentimiento, fue por medio de la fe, pero una fe que el mismo Señor produjo en nosotros. Dice que por la benignidad del Señor fuimos al arrepentimiento. Entonces esa fe no estaba aquí, hermano. Sabemos que todo don perfecto y toda dádiva vienen de arriba, vienen del Padre de las luces. Entonces ese es un regalo, la fe que puso en cada uno de nosotros, porque aquí no había. O sea, nosotros no la podíamos producir. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Él mismo nos motiva, hermanos, a ir. Entonces, ¿qué pasa? Esa fe opera, ese regalo de Dios opera en medio de la prueba, porque Él mismo nos la da. O sea, Él mismo pone eso, porque si fuera con la fe nuestra, salimos corriendo, hermanos. Y lamentablemente, como cristianos, a veces nosotros tenemos fe en nuestra fe. ¿Y qué es esto, hermano? Fíjense, tenemos fe en que decimos, no, yo sí creo, como la fe de Pedro. Dijo, yo no te voy a negar. Los demonios creen y tienen, los demonios tienen fe, hermano. Que ellos creen. Entonces, la fe de los demonios ahí está, pero no nos está hablando de esa fe, nos está hablando de esa fe que nos regala. Y mire, hay un versículo aquí en Efesios, a ese sí quiero que vayamos. Es en Efesios 3. En el versículo 11, hermanos. Mire, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y yo sé que este versículo lo he escuchado mucho, hermano. Y medítelo, la fe en Él. Medítelo tantito. ¿Usted cree que el Señor quiere que tengamos fe como la teníamos en los ídolos? ¿Se acuerda que decíamos que teníamos fe cuando veíamos una imagen, cuando veíamos X cosa, un amuleto? Usted sabe, yo sabía bien de eso. Era verle, decíamos, ahí nos postrábamos y veíamos, pero dice la palabra que andamos por fe y no por vista. Entonces eso lo descartamos y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Eso es básico, sí, lo que es los rudimentos de la fe, y ya sabemos todo eso. Pero entonces, ¿qué quiere decir aquí mi hermano cuando dice, lo voy a volver a leer en el versículo 12, Efesios 3, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? O sea, hermano, no es en Él de verlo, de ver una imagen. Dice que si a Jesús lo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos más. Ya olvídate de ese Jesús rubio de Galilea que anduvo aquí por su ministerio de 33 años. Él ya no quiere que lo veamos así. Ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, Él quiere que le veamos como el todo, como Señor, como el Espíritu que Él es. Amén, ya no quiere. Entonces, ¿qué quiere decir? La fe en Él es nosotros dentro de Él. Fíjese, hermano, hermana, no es verle y decir, yo confío en Jesús porque está haciendo por mí. Yo confío en Jesús porque me libró de esto. No. Nosotros tenemos fe en Él. Cuando estamos nosotros en Cristo. Por eso le repetía, la elección que Dios hace es en Cristo. Es como si usted se agarrara de Él, hermano, porque la fe no la producimos nosotros. La fe no la producimos. Esto es como si usted lo abrazara a Jesús. Porque acuérdense que Dios dice Juan 15, yo soy la vid verdadera, ustedes solo separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermano, es usted y yo bien agarrados de Cristo, en comunión con Cristo, ¿sí? Una sola carne, ahí. Digo esta expresión de una sola carne para hacer una ilustración nada más. En Él, así bien agarrados.
Y con esa fe de él, ¿se acuerda cuando él estuvo en Getsemaní? Dios mío, Dios mío. Ahí Jesús tuvo fe. Jesús tuvo fe porque él era un hombre como usted y como yo. Entonces, esa fe que él tuvo es la que él sigue teniendo, pero nosotros en él, porque nosotros no la producimos, hermanos. Y con esa fe es con la confianza que podemos andar en las tribulaciones, esa fe de Jesús, esa fe de la que está hablando aquí, hermano, es la fe que lo sacó de la prueba que usted no creía que iba a salir. Porque en la carne no creíamos, pero algo dentro de nosotros nos daba una esperanza, ¿sí? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, Él mismo en nosotros, hermanos, es el que nos da esa certeza. Por eso dice aquí que es con una confianza y con una seguridad. Hermano, ¿por qué a veces está tan polémico ese tema de la seguridad de la salvación? Que si la salvación se pierde o no se pierde, o que si aquello, ¿por qué son tan polémicos? Porque no entendemos lo que es la fe, hermanos. Porque si verdaderamente entendemos esto, tenemos confianza, tenemos seguridad, tenemos certeza de que la salvación está en Él. No en nosotros, porque si es en nosotros, pues imagínense, desde que fuimos al Señor, Él hizo la obra. Él hizo todo. Él ha hecho todo y Él la terminará. Él comenzó la obra, Él la terminará. Pero ¿cómo la terminará? Por medio de la fe que Él mismo nos va a ir depositando. Él ya le dio la ración de fe a usted. Él ya me dio mi ración de fe a mí. A cada quien ya nos dio nuestro paquete de fe. Entonces ahora pidámosla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señor, dame. Señor, yo no tengo. Dice la palabra que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es un pobre en espíritu? Aquel que dice, yo no tengo nada. Lo que yo tengo viene de mi Señor. Dice que el pobre habla con ruegos. El pobre pide. El pobre siempre está pidiendo. El pobre sabe que no produce nada por sí mismo. No depende de nadie más que de su Señor. Entonces es esa fe, hermano, la que el Señor quiere que le pidamos en medio de la prueba. Es esa fe la que nos va a fortalecer, no la nuestra, no la fe de los demonios, no la fe suya, no la fe del pastor, no la fe del predicador, no la fe de los de la alabanza, la fe de Cristo. En Él es en la que nosotros vamos a poder perseverar. Sí, hemos escuchado mucho esa palabra, la perseverancia de los santos, la perseverancia del creyente. ¿Y qué es esta perseverancia? Pues es perseverar, el caminar del cristiano en fe. Amén. Entonces, mire, estamos viendo ya lo que es la fe. Esto era muy importante. Si usted se va al libro, no vaya, en Hebreos 11 está ahí lo que le llaman el Salón de la Fama de la Fe, ¿verdad? Y ahí aparecen todos, Moisés, Abraham, Abel, ya iba a decir Caín, no, pero ese no, ¿verdad? Ese fue ahí aparecen, ¿qué dice? Que Moisés, si recuerda ahí en Hebreos 11, no recuerdo el versículo, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y sabe qué más dice de Moisés? Dice que él renunció a ser hijo de la hija de Faraón para sufrir los vituperios del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él renunció a lo que tenía. Si él era hijo de la hija de Faraón, él era un heredero. Él era un hombre de la carne, un heredero que iba a tener un trono. Sí, él ahí en Egipto iba a heredar. Y él dijo, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Esa fe de Cristo. Esa fe que estaba en él. Esa fe que no venía de nada que él producía. Sí, él era temeroso. ¿Qué dijo él cuando el Señor lo llama? Que era tardo para el habla. Yo no. Esa era la fe de Moisés. La fe de Moisés era esa. Soy tardo para el habla. Pero la fe de Cristo en Moisés fue la que dijo, yo renuncio a todo esto y me voy con el invisible. ¿Y quién era el invisible? ¿Quién hablaba? Pues estaba hablando de Cristo, estaba hablando de ese galardón, de esa vida eterna. Él ya sabía que iba a ir a una ciudad cuyo arquitecto, sí, el fundador, el arquitecto, era el mismo Dios, sí, el mismo Señor, esa ciudad que nos tiene preparada a nosotros, hermanos. Esa fue el motivo por el cual Moisés dijo, yo dejo todo esto. Hermano, hermana, todo lo que usted deje para ganar a Cristo es nada. Lo que sea que nos interrumpa para servirle al Señor, lo que sea para ir a Él, hermano, es nada por la gloria que hay en el Señor. Amén. Eso es nada, hermanos. Entonces, mire, ahora en el siguiente punto, mire, versículo 6, nos dice, en Pedro otra vez, volviendo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Es que voy un poquito rapidito para acabar, porque esto nomás es una introducción, hermanos. ¿Hasta qué hora me dijo, hermano? Hasta las 12.
12. No, una introducción para el día de mañana. Primeramente el Señor que nos preste vida para mañana. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, fíjense, aquí ya entra lo que yo le decía, en diversas pruebas, por eso le hablaba al principio. Ahí entran todas las pruebas que usted tenga a causa del pecado original. Porque a causa del pecado original, ¿cuál es ese pecado? Pues el del huerto, ¿verdad? El de Adán y Eva, del que todos participamos. Y no sin decir, pero pues yo por qué, ¿verdad? Porque luego decimos, pues yo por qué, pues porque si fue Adán y Eva, sí, pero ¿qué hubiera hecho usted? Usted, hermana, o yo, ¿qué hubiera hecho ahí en lugar de Eva? Ya, lo mismo. Esa es la representación perfecta. Ellos nos representaron perfectamente porque todos hubiéramos hecho lo mismo. Entonces ese pecado lo venimos. Entonces ya por el hecho de tener ese pecado en nosotros, vamos a sufrir enfermedades. Sí, para empezar, un ejemplo, un dolor de cabeza. Ahorita, ¿cómo está eso? Que el diabetes, el cáncer, ¿Por qué? Porque esta carne está corrupta. Sí, entonces ya por ese hecho, ahora ya que está corrupta ahora vienen los pecados. Todos los pecados que cometemos y que nos traen esa aflicción, que nos traen ahí ese remordimiento, que no nos dejan dormir, que ahí andamos en la noche. Y lo estoy diciendo por mí, primero. Ya ustedes si lo tienen, pues también hay que trabajar con ello, hay que trabajar juntos. Todo ese remordimiento en la noche que no nos deja y que estamos, pongámoslo al Señor, hermanos, pongámoslo al Señor porque son pruebas. Todas eso, como le repito otra vez, el Señor no quiere que lo pasemos ese tipo de pruebas. Las pruebas que el Señor nos ha dado, sí, son esas que, ahorita voy a leer el versículo, que son por causa de Él. Ahorita mencioné el sermón del monte, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, pero recuerde que al final de las bienaventuranzas, Mateo 5, en los últimos 3 versículos de ahí de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados son aquellos que sean vituperados y que sean perseguidos, dice, pero por causa de Cristo, no por causa nuestra. Entonces, esa es la verdadera tribulación, hermana, que le va a dar contentamiento al Señor a través de esa persecución a causa del Señor. Si en su trabajo usted le predicó a alguien, hermana, y la bajaron de puesto, dijeron, ¿sabes qué? Quítate de aquí porque a mí yo no sé nada de eso. A mí al otro día me dijeron aleluya. No, tú eres aleluya, aquí no. Eso es el olor grato para el Señor, hermana. Ahí a lo mejor le van a quitar de puesto, le van a hacer la vida imposible. Sí, le van a hacer la vida imposible en cuanto sepan que son cristianos. Dijo, el otro día estaba escuchando un testimonio de que un chavo le dieron su primer empleo, y cristianos, pues la mamá y él, y dijo, hijo, ¿y cómo te ha ido en tu trabajo? Dijo, bien, mamá, bien, dice, ¿y no has tenido problemas? Y siempre le preguntaba, no, pues todo bien. Pero la mamá nunca le decía nada, nomás le empezó a decir, ¿ya has tenido problemas? Y dijo, no, todo bien. Pues él nunca había dicho que era cristiano, por eso no tenía problemas. Cuando nosotros declaramos la fe, hermanos, vienen los problemas. Y cuando le empezamos a servir al Señor, se levanta el infierno en contra de nosotros. Se levanta el infierno, hermano. Pero cuidado, ahorita vamos a leer los versículos, porque esta aflicción viene sí o sí. Si usted está bien tranquilo, hermana, y es de los que dice, no, pues es que yo no tengo problemas con nadie, yo me porto bien, y estamos hablando aquí de la iglesia, de todos, de lo que somos creyentes cristianos, ¿verdad? Si decimos, no, pues es que yo no me meto ni con este, ni con aquel, estoy aquí, ahorita no le estoy sirviendo al Señor ni nada, pero estoy cómodo, estoy a gusto, cuidado, tenga cuidado, porque el mismo Señor le va a producir la incomodidad. Entonces yo siempre les he dicho a mis hermanos, les digo, hermanos, mejor hagámoslo por nosotros mismos. Nosotros mismos pongámonos a prueba. Nosotros mismos hagamos algo, porque si no va a llegar el Señor y no nos va a agradar. Mejor, hermana, si el Señor ya puso en su corazón, hermano, que usted sirva, que usted tenga algo, algún ministerio, mejor ejérzalo de una vez. Mejor pídale al Señor, Señor, colócame donde me quieres colocar. Porque cuando es el Señor el que llega y lo hace, no es de la manera más cómoda. No es muy agradable para nosotros. Entonces mejor digámosle, Señor, ya te quiero servir, Señor, colócame. Y el Señor, si ahí está bien, ahí lo va a dejar. Pero no creo, hermano. No creo, hermano. Amén. Entonces, mire, vamos a ver que aquí en donde estábamos, aquí en Pedro, en el versículo 7,
Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, volviendo a la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿sí sabe usted el proceso del oro, hermano? Hermana, ¿sí sabe cómo es? Que se mete en el crisol, se mete al fuego, y entonces se mete una vez y se le van quitando las impurezas. Y se le vuelve, se le quedan impurezas y va haciendo el quilataje, dependiendo de las impurezas, hasta que queda un oro puro sin nada de otros aleaciones de metales o de basura o de nada. Ese es el mismo proceso de nosotros, hermano. Es ese mismo proceso que Dios hace en el creyente. Nos pone a prueba para purificarnos ¿de qué? De nosotros mismos. Tenemos enemigos bien grandes. En primera de Juan nos habla de 3 enemigos. Dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El ego, hermano, yo creo que ese es el enemigo que todos tenemos todos los días. El entronamiento del yo. Porque ese es el que nos hace alimentar, dejar de buscar al Señor para alimentar nuestro ego. ¿Sí? Dejar de ir a lo que el Señor quiere por nosotros. No, yo no, porque yo tengo derechos. Yo tengo este derecho aquí. Simplemente entramos a un lugar donde un banco, y todos tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que vemos? Primero siempre vemos los derechos. Siempre vemos los derechos. Yo tengo derecho. En un contrato siempre, aquí tenemos derechos. Y no nos fijamos en las letras chiquitas, ¿verdad? Siempre, no, queremos derechos. Entonces el Señor, ¿qué dijo respecto a los derechos? Dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, ese sumergirnos en las pruebas para purificarnos de nosotros mismos, hermanos, para purificarnos del mundo, para purificarnos del pecado, para parecernos más a Él. Por eso quiere quitar todo lo que no es de Él, todo lo que es de nosotros mismos, toda confianza en la carne, lo que el hermano también estaba diciendo al principio, toda confianza en usted y toda confianza en mí. Hace rato una hermana me dio una palabra, dice, el Señor lo que quiere quitar es todo apoyo, todo en lo que todavía nos recargamos, porque tenemos así como cierta cosa en la que todavía nos recargamos, una confianza en ciertas áreas que decimos, no, es que yo todavía tengo esto en el dinero, todavía tengo esto porque tengo un cierto puesto público, un cargo público, X cosa, cada quien usted sabe que en su físico, quizás no, yo porque todavía soy fuerte, porque tengo salud, porque estoy guapa, porque X cosa, hermano, todo eso el Señor lo quiere quitar, quiere decir, no confíes en eso, confía en mí, sí, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, amén. Entonces, por eso el Señor, ¿se acuerda de aquel, hablando del oro, ahorita se me vino a la mente, de Naamán, el sirio? ¿Alguien se acuerda de ese Naamán en el libro de Reyes? Cuando le dice por medio de Eliseo, y ni siquiera fue Eliseo, sino el siervo de Eliseo, que le dice que le llevó leproso, y lo mandó, el rey lo mandó con Eliseo para que lo sanara de la lepra, y Eliseo le dice, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán, pero ni siquiera se lo dice Eliseo, se lo dice su criado, y este hombre no quiere ir, pero a final de cuentas va al Jordán, y se sumerge. Eso es, el Jordán significa humillación, lugar bajo. El Jordán significa ese doblar las rodillas, hermano. Ese pedirle al Señor que nos limpie. Sí, entonces es lo que el Señor hace por medio de la prueba. Como nosotros no lo hacemos por sí mismos, como nosotros mismos no queremos dejar las cosas, el Señor lo hace obligatorio. Agarra y nos mete al crisol, nos mete y pasa el fuego. Pero acuérdense que dijo el Señor que cuando pases por el fuego, que Él estará ahí, hermano. Entonces no nos dé miedo, porque toda esa prueba es para parecernos más a Él. Todo eso, por eso pone el ejemplo del oro, por la purificación que va a haber. Miren, si me acompaña al Salmo 34. En el versículo 19. Ya vamos a la recta final, hermanos, Amén, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Mire, hermano, en el versículo 19, nos está hablando, fíjese, muchas son las aflicciones, o sea, siempre va a haber, pero está hablando del justo. ¿Y quién es el justo? Recuerde que vimos la justificación y la glorificación. Entonces, el justo, hermano, es Cristo en usted y Cristo en mí. El justo, porque solamente Él puede ser el justo. Nosotros tenemos la justicia imputada de Cristo, la que nos cambió, ¿verdad? Nos merecíamos la muerte, Él nos dio vida. Entonces, Él mismo es el que está sufriendo. Recuerda Isaías 53, que dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Entonces, esa es la vida de estas aflicciones se está hablando. Ahora sí está hablando de las aflicciones que son las de Él. Y esto ya es algo que ni yo lo entiendo. No, a lo mejor debe haber aquí quien lo entienda, que es el misterio de la piedad. Que la carta de Timoteo habla de lo que es el misterio de la piedad. Y que es vivir todos los padecimientos de Cristo en nosotros. La verdad yo sí lo he leído y sí he tratado ahí, pero no lo entiendo, hermano. Si usted lo entiende, entonces ya aquí ya va a entender esto también. Pero esas aflicciones, porque mire adelante, en el 20, fíjese, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y recuerda que eso pasó en la cruz, que ninguno. Entonces este es un salmo que se le llama mesiánico. Entonces aquí nos está hablando de la vida del Señor en nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que esa vida de Cristo en nosotros se manifieste, que usted y yo vivamos la vida de Cristo. Por eso viene la prueba, hermano, que veamos a través de los ojos de Cristo, que seamos como Cristo, ¿sí? Que empecemos a verle a Él, pero que ya no sea con esta carne, no, sino que esta carne tiene que morir, esta carne se tiene que humillar, esta carne tiene que definitivamente, porque esta carne no se regenera, hermano. Esta carne, ni la educación, ni los buenos modales, ni nada la van a regenerar. No, estamos bien equivocados si creemos que esto se va a regenerar. No, para poder nosotros caminar, tenemos que estar en la vida de Cristo. Para perseverar, para agradar a Dios, tenemos que hacerlo en la vida de Cristo. Recuerda cuando el Señor Jesús fue bautizado en Mateo 4, Lucas 4, que dice, después de que fue bautizado, se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces, hermano, Dios se agrada de Cristo en nosotros. Dios no se va a agradar de nosotros, hermano. Dios se agrada de nosotros cuando nos humillamos y vivimos la vida de Cristo. Pero Él no se va a agradar de nuestra carne, jamás. Él se va a agradar de la humillación de la carne. No sé si me doy a entender. Él se agrada de Cristo en cada uno de nosotros, de que nosotros le glorifiquemos, de que le demos toda la honra a Cristo, de que le demos toda la alabanza, como ahorita lo compartió la hermana, toda la gloria, todo para el Señor. De eso se agrada a Dios. Eso es un olor grato para Él cuando nosotros nos humillamos. Miqueas 6 dice que 3 cosas demanda el Señor de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Esa humillación, hermano, en medio de la prueba, por eso Él la produce, porque la prueba nos acerca más a Él. En medio de la prueba, hermana, es cuando usted le busca al Señor. En medio de la prueba es cuando yo le busco. Por eso Él provoca eso. ¿Provoca eso para qué? Para que volteemos para allá. Para que digamos, ay Señor, quiero vivir tu vida porque yo no puedo. En esta carne no puedo, no sé cómo salir de esta. Y todos tenemos una experiencia que sabemos que dijimos, de esta sí no salgo. De esta sí no salgo ya. Y como dijo aquel hombre, dijo, creo Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces, eso es lo que el Señor hace, hermanos, en medio de esa prueba. Que voltemos y que tengamos comunión con Él. Por eso el Señor lo hace. Pero nosotros somos bien desentendidos. Y otra vez, y perdón que lo reitere, hermano, pero es la verdad. Bueno, al menos yo, tal vez a lo mejor muchos de aquí se entienden a la primera, pero yo no, hermano, yo sí viene una y viene otra y ahí ando, Señor, y otra vez ya, y Señor, y ya me siento bien y digo, no, ya, ahora sí, ya compartí, ahora ya me voy a ir a dormir a la cama, no, ya cumplí, Señor, no hemos cumplido. Esta vida, el Señor nos dice que es una vida sin derechos. Sí, el apóstol Pablo es un ejemplo grande. Recuerda cuando el apóstol Pablo rogó al Señor del aguijón de la carne, en Primera de Corintios, cuando le dice, no recuerdo el versículo, se me olvidó, ni el capítulo, pero cuando dice, 3 veces he rogado, sí, que quites este aguijón de mi carne, que no sabemos cuál era, pero hay muchas especulaciones, pero mejor no nos metemos en eso. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia,
Eso es lo que nos dice el Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, lamentablemente para nosotros, gloria a Dios para el Señor, pero así somos nosotros. En la debilidad es donde Dios dice, vente otra vez. Dice que lo más vil y menospreciado es donde Él se glorifica. En esos momentos donde estamos ahí en esa humillación. Y mire, hay un salmo. Este sí por aquí lo tengo apuntado. Ya vamos terminando, hermanos. En el Salmo 119, nomás leemos Salmo 119 y terminamos. En el Salmo 119, en el versículo 67. Ya vamos en la última recta, hermanos. Mire, fíjese, este salmo a mí me encanta, porque fíjese lo que nos habla el Señor de este proceso de prueba. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Fíjese, ¿para qué sirve la humillación, hermano? Para que guardemos su palabra, para atesorar, para glorificarle. Por eso dice, antes de que fuera yo humillado. Y miren en el 71, ¿qué dice? Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bueno me es haber sido humillado, hermano. Después de la prueba, tiene que venir el gozo. Sí o sí viene, hermano. Lo hemos experimentado. No somos, perdón por la palabra, masoquistas, porque a nadie nos gusta sufrir. Yo no conozco a nadie que diga, a mí me encanta sufrir, a mí me encanta. No somos de esos que nos gusta que nos peguen. No, o que nos autoflagelamos. No, hermano. El gozo que viene después, ahorita lo voy a leer aquí. El gozo que viene después de la prueba es un gozo que es sobrenatural. Es un gozo que viene de Él como fruto del Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos tener ese gozo si estamos sufriendo. No, nadie puede, no conozco a alguien que diga, sí, yo me gocé. No, nos gozamos cuando salimos de ese sufrimiento, de ese padecimiento, de esa tribulación, es cuando nos gozamos. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, te glorifico. Por eso ahí es donde tenemos ese gozo, hermano. No es en la humillación como tal, porque ¿qué trabajo nos costó para doblar las rodillas? ¿Qué trabajo nos costó para reconocer que estamos mal? ¿Qué trabajo nos costó? Pero después de eso, ¿qué decimos? ¿Por qué no lo hice antes, Señor? ¿Por qué no vine antes a ti? ¿Por qué no te busqué antes? Primero buscamos la salida en la carne. Primero buscamos la salida en los amigos, buscamos la salida en X, y al último lo del Señor. ¿Y qué terminamos diciendo? Señor, ¿por qué no te busqué a ti? ¿Por qué no te busqué? ¿Por qué no fui primero a ti? ¿Por qué no fuiste mi primera alternativa? Entonces, mis hermanos, el Señor nos está llamando a buscarle en medio de la prueba. Esta iglesia, volviendo a esta iglesia primitiva, que fue saliendo, que fue dispersada, siempre tuvo la compañía del Señor. El Señor nunca nos deja solos, hermanos. Vamos a pasar todo este proceso aquí. Este es solamente un pasaje que yo escogí, que el Señor me dio, y que es un ejemplo de esta perseverancia, pues, de la vida del creyente. Pero toda la Biblia está llena de la aflicción. Y podemos leer, miren, Romanos 8. Bueno, primero Segunda de Corintios, hermano, voy a leer 3 versículos. Segunda de Corintios 1. En el versículo 5. Amén. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí ya viene el consuelo, hermano, ya vamos de salida. O sea, va a venir esas aflicciones de Él mismo, esas aflicciones que vamos a sufrir por vivir la vida de Cristo, por mirar a través de los ojos de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué viene siendo esto, hermano? Pues ejemplos como lo que le decía ahorita, usted predica y por ahí le van a dar hasta una cachetada, le van a dar un golpe. Sí, va a haber persecución porque en muchos lugares no nos dejan compartir la palabra. Sabemos infinidad de cosas por el trabajo, por todas las cosas del mundo. Todo eso, mis hermanos,
pero viene una consolación. ¿Y cuál es la consolación? Pues es el mismo Señor, lo que vamos a recibir, ese gozo. Sí, sabemos que allá en esa vida eterna que Él nos prometió, que nos está prometiendo y que nos promete que ya está cumplido. Por ahí dicen los teólogos dicen es el ya, pero todavía no. O sea, ya somos eternos, pero todavía no. Salomón dice que Él puso eternidad en nuestros corazones. Entonces es como el ya sucedió todo esto, pero hay que esperar nada más un poquito de tiempo y va a venir esa consolación. Dice que ahí ya no habrá más llanto ni más tristeza, hermano. Ya no va a haber esta carne, ya no va a haber este padecimiento, ya no va a haber este sufrimiento allá. Aquí todavía, pero tenemos que hacerlo y esperar ese día, mis hermanos. Ahora sí en Romanos 8, aquí poquito antes. En el versículo 17 primero, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. O sea, no solamente está hablando de padecer, hermano, está hablando de padecer, pero está hablando de su gloria, está hablando de la gloria de Él, y la gloria de Dios es Cristo Jesús. La imagen de Jesús es la gloria de Dios. Dice que en el resplandor de su gloria, ¿sí? En la faz de Jesucristo, ahí, hermano, es donde está la gloria, en Él. Y mire aquí mismo en el versículo, en Romanos 8, en el versículo 35, ¿qué nos dice? Un versículo muy conocido. Dice, ¿quién es el que... 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿Quién nos separará? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. ¿Quién nos podrá separar, hermano? Agréguele ahí lo que le haga falta a usted, que lo pueda separar del Señor. Pues aquí está todo, ya está incluido. Y ya por último, mis hermanos, ahí volviendo a Pedro, primera de Pedro 1, versículo 8 y 9, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo ese gozo, hermano, después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos pasado, hay gozo. Y si el Señor nos permite el día de mañana, por eso esta introducción fue larga, yo sé que fue muy rápido y fue largo, pero es que el Señor nos quiere hablar el día de mañana en 2 ejemplos muy gloriosos de la vida de Cristo en los creyentes, y que ejemplos que nos pueden dar una satisfacción, hermano, que nos pueden dar hambre. Esto queremos. Yo le digo al Señor siempre, y es una palabra que una hermana me dio, Señor, ábreme el apetito. Esto es un abre apetito. Decir, Señor, ábreme el apetito para comer. El crecimiento, hermano, el crecimiento no va a venir con la lechita nada más. El crecimiento no viene con todas las bendiciones del Señor. Son gloriosas las bendiciones de Dios. Pero el crecimiento va a venir escuchando esta palabra que nos confronte. Esta palabra que diga, voy a sufrir. Esta palabra que diga, ay, pero si yo no le quiero, si yo me meto me subo allá a la alabanza, me van a empezar ahí a decir y va a empezar, hermano, usted haga lo que el Señor le ordene que haga. Hágalo, hermano, hagamos lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Amén, mis hermanos. Y solamente quiero leer un versículo final, ya para terminar con este versículo, en Filipenses 3. Aquí terminamos, hermanos. Esperando que no lo haya cansado mucho, porque yo sé que está larga la introducción para lo de mañana, pero esperando que el Señor nos esté hablando. Filipenses 3.
versículo 10. Si recuerda, aquí el apóstol Pablo está hablando de todo lo que era su currículum. Primero dice que era fariseo, irreprensible en la ley, y dice todo lo que él había sido en su vida anterior, y dice que todo lo que él era lo tiene por basura, por amor a Cristo. Sí, parafraseando lo que dice aquí al principio del capítulo 3. Y en el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces esa es la cruz, ¿verdad? Ya vimos la cruz. Pero ¿qué nos dice? Aquí viene la palabra de exhortación y con esta palabra quiero terminar. En el 12, ahí mismo 3:12, y el mismo apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. Y solamente por último quiero hacer una breve oración pidiéndole al Señor que nos abra el apetito, que si me acompañan nos ponemos de pie, hermanos, y cada quien en sus palabras que oremos los unos por los otros. En nuestro corazón no necesitamos hablar, sino en nuestro propio corazón, pidiéndole al Señor que nos ayude, que si el día de hoy, hermano, alguien está pasando una prueba, una tribulación, una aflicción, o si acaba de salir, démosle la gloria al Señor. Porque como dijo ese siervo Job, ¿acaso recibiremos lo malo bueno de Dios y no lo malo? Sino que sea el Señor, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí el día de hoy. Agradecemos, Señor, porque tú eres fiel y justo, Señor. Porque tú eres hermoso, Señor. Tu misericordia nos persigue en todo momento, Señor. Que esta palabra, Señor, haya quedado en nuestros corazones y que dé fruto, Señor, en la manera que tú lo quieras. A 30, 60 o a 100 por uno, Señor. Y sabemos que el 100 por uno eres tú, Señor. Que esta palabra nos quebrante, que nos humille, Señor, para poder verte, para poder ver tu gloria, Señor. Te agradecemos porque tú eres bueno y como dijo Salomón, echa tu pan a las aguas, que después lo hallarás. En el nombre de Jesús agradecemos, Señor, en tu precioso nombre, en ese hermoso nombre que es sobre todo nombre y tu palabra sobre todo, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias por la misericordia. Y si alguno de mis hermanos el día de hoy, Señor, está pasando alguna aflicción, fortalécelo, Señor. Dale fuerza, Señor, dale de tus fuerzas. Sé bueno, sé propicio para con nosotros, Señor. Como dijeron aquellos discípulos, Señor, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Solamente tu palabra nos fortalece, Señor. Te agradecemos, Señor, y confiamos en que nos has dado hambre, Señor, como el siervo que clama por las aguas, Señor. Así queremos clamar a ti, Señor, que nos des de aquello que no tenemos, Señor, de aquello de lo que no somos merecedores, de lo que no somos dignos, Señor, pero por tu gracia y por tu misericordia has derramado sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Cuán hermoso su nombre, el nombre de Jesús. Vive. Cuán hermoso su nombre, nace igual a él. Cuán hermoso su nombre, mayor nombre. Gracias, Jesús.
Gracias, Padre. Gracias, Señor.